Les saludamos a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos leer el Salmo 119, el verso número 9 al 11, que dice así: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Con esta porción de la palabra de Dios queremos invitarles para que hagamos una oración. Amoroso y buen Padre Celestial, te rogamos, Señor, que en este día nos bendigas, Dios eterno. Te alabamos con todo el alma, Señor. Digno eres de recibir la gloria, la honra y la alabanza. Y te pedimos, Señor, en este momento nos bendigas a través de tu palabra. Señor, muchas gracias, Señor, porque tu palabra es veraz y tu palabra, Señor, permanece para siempre. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Voy a invitarles para que podamos dar lectura a la primera carta de Juan en el capítulo número 2 y podamos leer los versos 13 al 14. Primera de Juan 2, verso 13 y 14 dice así: Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Con esta porción de la palabra de nuestro Dios, les vamos a invitar a poder considerar en este día este tema que se titula El papel de los jóvenes en el siglo XXI. El papel de los jóvenes en el siglo XXI. La verdad bíblica dice así: la Biblia muestra al joven cristiano como un vencedor. Verdad bíblica aplicada. Conozcamos los retos actuales y las herramientas para vencer con acción y participación. Actualmente, cerca de 1.804.000.000 de personas tienen entre 15 y 29 años. Tenemos la generación más preparada, pero también la más confundida. El 75% de los jóvenes abandona la iglesia después de la secundaria. Podemos ver que el niño permanece dentro de la iglesia, pero cuando llega a su edad secundaria, pues empieza a apartarse. De ahí la importancia de que podamos instruir a nuestros hijos. El mundo les ofrece una alternativa llamativa y eficaz. Por eso es que el joven se aparta. Es tiempo de apoyar e invertir en nuestros jóvenes. Los jóvenes académicamente preparados, ¿verdad? Es importante motivar a nuestros jóvenes a prepararse, pero teniendo como base la palabra de Dios. Dice en la Sagrada Escritura, en el libro de Daniel, podemos leer cuando Daniel llegó a Babilonia. Él era un joven de 17 años, muy jovencito, pero era un joven preparado, era un joven temeroso de Dios, era un joven que amaba a Dios y que aún en un país extraño donde él vivió, él pudo mantener su identidad como hijo de Dios, porque aún en aquel lugar donde él estuvo,
podemos leer a través de la palabra de Dios aquí en el libro de Daniel, en el capítulo número 1 y en su verso número 17, ¿verdad? Dice la palabra de Dios así: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Entonces vemos que pues no solamente Daniel, sino sus amigos eran jóvenes preparados, jóvenes, ¿verdad?, que habían estudiado. Es importante ver que hoy la juventud es una juventud preparada de manera secular. Pero qué importante es pues que podamos ver que los jóvenes deben de ser autosuficientes de manera económica. Enseñemos a nuestra juventud, y qué digo a nuestra juventud, desde la niñez, desde su adolescencia, el valor del trabajo y la mayordomía bíblica de los recursos que Dios nos ha dado. Enseñemos a nuestros hijos que el trabajo es una bendición, y el trabajo, ¿verdad?, cuando tenemos un trabajo es una bendición de Dios, y dice la palabra de Dios que la bendición de Jehová enriquece. Entonces, los recursos que tenemos son recursos que Dios ha puesto en nuestras manos, que Dios nos ha dado, y tenemos que enseñar a nuestra juventud, a nuestros adolescentes, a que ellos sean autosuficientemente, ¿verdad?, económicos, o sea, que ellos puedan suplir sus necesidades, que ellos puedan de esa manera, desde pequeños, aprender la nobleza del trabajo, el poder participar en nuestro hogar, en la familia, de manera responsable, ¿verdad? Desde pequeños en el hogar, debemos enseñar como padres a nuestros hijos. Cuando lo hacemos podremos ser, ¿verdad? Entonces somos padres responsables, y haremos que nuestros hijos participen en el hogar. A veces, ¿verdad?, el tener al niño en la comodidad, eso le va a perjudicar. Tenemos que enseñar al pequeño a que participe en las labores del hogar. La comodidad y la madurez tardía se suman para derivar en un abandono de los padres. Cuando nosotros consentimos al niño, no lo hacemos partícipe en el hogar de las actividades, cuando no le enseñamos que cuando él debe de prepararse, él debe de estudiar, él debe proveer para sus necesidades cuando ya sea joven. Si no lo enseñamos, tendremos jóvenes que aún podemos ver en las calles a padres de la tercera edad vagando, ¿verdad?, teniendo un abandono total de su familia, de parte de sus hijos. Sus hijos no se preocupan por ellos, pero toda esa enseñanza aprende en el hogar. En la primera carta a Timoteo, en su capítulo 5, en su verso 4, dice así: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Hijos que también se preocupen por sus padres. Cuando ya sus padres están a lo mejor enfermos, ya sin un recurso económico, que los hijos, ¿verdad?, puedan ver por sus padres. Estables y determinantes en el establecimiento de una relación sentimental. Brindemos a nuestros jóvenes la orientación, dirección necesarias para que vivan una relación sentimental cuando ya sea oportuno, en su momento, en su tiempo,
una relación sana, estable, pero en el temor de Dios. Enseñemos a nuestros hijos, ¿verdad? Y esta enseñanza es desde el hogar, desde la familia. Y entonces tendremos jóvenes estables, determinantes en poder establecer una relación sentimental. No andar, ¿verdad?, de chica en chica, de joven en joven. No, sino que el joven sea orientado, dirigido y que viva, ¿verdad?, cuando sea el momento, cuando sea su tiempo, pues en una relación sentimental que lo va a llevar al matrimonio y va a formar su propia familia. Pero todo esto lo va a aprender en el hogar. Los jóvenes deben de ser constantes en su vida devocional y cristiana. Establezcamos un plan de crecimiento espiritual para nuestra juventud, que el joven cristiano permanezca y crezca y dé fruto espiritual en Cristo Jesús. Dice el Señor, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, tenemos que permanecer en Cristo. El joven debe de aprender a permanecer en nuestro Señor Jesucristo. Si él permanece en Cristo, entonces tendrá una vida abundante, tendrá fruto, tendrá una vida, ¿verdad?, en Cristo feliz, dichosa. ¿Por qué? Porque en Cristo se encuentran todas las cosas. También es importante que el joven participe de manera ministerial dentro de la iglesia. Como iglesia local, busquemos la participación de los jóvenes en la dinámica de la iglesia, ¿verdad? Establezcamos, pues, ¿verdad? Y busquemos participación de los jóvenes. La iglesia y el espacio juvenil motiva a los jóvenes a congregarse. Dice la palabra de Dios, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Enseñemos pues a nuestros jóvenes la bendición de estar en la congregación, en la iglesia, en el templo, que es una bendición y que ahí envía Jehová bendición y vida eterna. A veces pensamos que la educación secular llega a cuestionar la autoridad de la palabra de Dios. Y esto no es así. La juventud necesita saber que Cristo es el Salvador, que Cristo es el Redentor, que ciertamente al joven Dios le permite el poder prepararse, el poder tener, ¿verdad?, una carrera. Y todo esto bajo la dirección de Dios, bajo el cuidado de Dios, y que la juventud, ¿verdad?, debe de saber que hay redención en Cristo, que Cristo es nuestro Salvador, que el joven tenga esa experiencia de que ha recibido a Jesucristo como su Salvador en su corazón. Cuando el joven recibe a Cristo como su Salvador, será un joven comprometido, va a participar en todos los trabajos, va a permanecer en Cristo, ¿verdad? Los jóvenes, por eso dice la palabra de Dios, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Cuando tenemos a Cristo somos fuertes. Dios nos ayuda, Dios está con nosotros. Hoy podemos ver el ataque del siglo XXI para el joven cristiano. Encontramos una pluralidad de ideologías que compiten contra la cosmovisión bíblica cristiana, como la ideología de género, los pensamientos religiosos orientales, el materialismo, el humanismo, el consumismo. Hay muchas cosas que pueden atraer al joven. El joven vive bombardeado por todas estas cosas. Pero si desde pequeñito, ¿verdad?, se le enseñó la palabra de Dios, se le instruyó, como dice el libro de Proverbios, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande, no se apartará de él. Si le hemos instruido en la palabra de Dios, ese pequeño que va creciendo, que va pasando por esas etapas, ¿verdad?, de ser un primario, un secundario, un intermedio, hasta llegar a su juventud, y entonces ya en su juventud va a tener una relación sentimental, ¿verdad?, y va a formar una familia,
Entonces vamos a ver a ese joven que teniendo a Cristo en su corazón, pues va a lograr todas las cosas, y que todas estas ideologías que hoy el mundo le ofrece, pues el joven las va a rechazar porque tiene la experiencia en su corazón de que Cristo, ¿verdad?, cambió su vida, de que el Señor Jesucristo le salvó, le rescató y le dio vida eterna. El joven tendrá, ¿verdad?, esa experiencia de haber conocido a Jesucristo. Dice la palabra de Dios aquí en Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 16, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Dice el verso 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ciertamente hay muchas cosas que puedan atraer al joven. Hay muchas cosas. Pero cuando la juventud tiene a Cristo en su corazón, cuando ha recibido a Jesucristo como su Salvador, entonces ese joven, a pesar de todas esas ideologías que lo están atacando, él tendrá firmeza, él sabrá qué hacer y rechazar toda filosofía humana, rechazar toda ideología de género, porque tiene la experiencia en su corazón de que Cristo lo redimió, Cristo lo salvó, Cristo le dio una salvación eterna. Es importante, ¿verdad?, que en este día nosotros como iglesia podamos saber, ¿verdad?, que la juventud es importante dentro de las congregaciones, y que una iglesia que tiene jóvenes es una iglesia bendecida, pero esos jóvenes que caminen en Cristo Jesús. La iglesia de Cristo debe de conocer los retos actuales que le rodean y debe de buscar, ¿verdad?, ser el centro formador en acción y participación para la juventud. Dice la palabra de Dios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que el joven sepa que tiene a Cristo de su lado, que el Señor está a su lado, que el Señor es el que va guiando su vida. La juventud ciertamente tiene un difícil reto, pero con el apoyo del Señor, con el apoyo de la iglesia, de sus padres, logrará vencer y triunfar en este siglo XXI. Dice la palabra de Dios: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amado joven, si en este día tú me estás escuchando, solamente te quiero decir que si tú tienes a Cristo como tu Salvador, como tu Señor y el dueño de tu vida, tú tendrás una vida feliz. Tú podrás servirle al Señor en tu juventud, y cuando llegues a la madurez lo seguirás haciendo, y cuando llegues a ser un adulto mayor seguirás haciéndolo. Y como joven tienes un gran reto por delante, pero Dios estará siempre contigo. Y con nosotros, amados hermanos, Dios sigue estando a nuestro lado para que nosotros como iglesia seamos partícipes y podamos tener esos espacios para la juventud, para la adolescencia. Que Dios nos ayude para que lo logremos. El Señor está siempre con nosotros, dice su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, ¿verdad? Y que el joven pueda decir: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Que el joven sea un joven cristiano, un joven que ame a Dios con todo su corazón, así como Daniel. Aquel profeta Daniel, aquel joven que fue llevado a Babilonia, él amaba a Dios. Vivió en una cultura extraña
en un país lejano al suyo, mas sin embargo, aún en ese lugar, él pudo brillar, aún en ese lugar no contaminó su corazón, en ese lugar pudo dar testimonio del amor y de la gracia de Dios. Aún reyes de ese tiempo reconocieron al único Dios verdadero, lo reconocieron porque no hay otro, solamente hay uno, y ese es nuestro Dios. Y en este día yo te invito para que podamos decirle a nuestro Dios que Él nos ayude, para que como iglesia también tomemos este reto y podamos apoyar a nuestros jóvenes. Y nosotros como padres instruyamos a nuestros hijos desde la niñez para que cuando ellos sean jóvenes no se aparten del Señor. Dice el apóstol San Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así como Timoteo era un joven temeroso de Dios y servía al Señor desde su juventud, así en este tiempo que nos ha tocado vivir, se levanten jóvenes como Timoteo, como Daniel, como José, jóvenes que amen y sirvan a Dios con todo su corazón. Hoy te voy a invitar para que hagamos una oración en el nombre del Señor Jesús. Amoroso y buen Padre Celestial, te damos gracias. Hoy, Señor Jesús, te rogamos, Señor, por nuestros jóvenes, Señor, de nuestras congregaciones. Te pedimos, Señor, que se levanten jóvenes valientes, jóvenes esforzados, pero jóvenes que te conozcan, Señor, que tengan temor de ti, Señor, y puedan enfrentar este mundo con los retos, Señor, que hoy tienen para ellos. Que ellos puedan salir vencedores, Señor, porque tú has llamado, Señor, a la juventud a ser vencedora. Has llamado a una iglesia a ser vencedora, Señor. Toma, Señor Jesucristo, a los padres de familia, para que desde muy pequeños, Señor, puedan instruir a sus hijos en tu camino. De esa manera evitarán, Señor, muchas lágrimas, Señor, si se instruye al niño desde pequeño, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Tómanos en tus manos cariñosas. Bendice, Señor, a la congregación. Bendice a nuestra familia. Bendice, Señor, a nuestros amigos. Bendice, Señor, a nuestros vecinos, Señor, que nos rodean, Señor. En tus manos poderosas, Señor. Ponemos sus vidas, poderoso Dios, y que como cristianos, Señor, podamos ser luz en medio de las tinieblas, Señor. Tú nos has llamado a ser luz y sal de esta tierra. Permítenos serlo, Señor. En tus manos, Señor, ponemos, Señor, a la juventud de este tiempo. Hay muchos jóvenes, Señor, preparados. Muchos jóvenes, Señor, con grandes carreras, Señor. Pero que esos jóvenes te conozcan a ti. Conozcan que tú eres el único y suficiente Salvador. Porque, Señor, si ellos te conocen, entonces tendrán en la vida, Señor, éxito en todo lo que emprendan. Te doy gracias, Señor. Te bendigo con todo mi corazón y te ruego bendigas a cada familia. En el nombre del Señor Jesús te lo suplico. Amén, Señor. Y amén. Voy a invitarles a leer el Salmo número 23, que dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios te bendiga y la paz de Dios.